La tutela de los derechos sexuales y reproductivos para personas con algún tipo de diversidad funcional. Desafíos en la normativa costarricense. Investigación elaborada por las estudiantes Valeria Stacy Turcio Ordóñez y María José López Abarca. Antecedentes. Nociones generales a desarrollar a futuro. Evolución histórica y social de los derechos sexuales y reproductivos. Programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, CIPD, por parte de 179 países. Este es el primer acuerdo internacional que reconoce la existencia de los derechos reproductivos. Principales fuentes de protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por último, las personas con discapacidad como sujetos de derecho, nuevo concepto de discapacidad. Delimitación del problema. La salud sexual y reproductiva de las y los individuos figura de derechos fundamentales, los cuales son inviolables, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, así como personalísimos, lo cual obliga al Estado a velar por su adecuado y seguro cumplimiento. Sin embargo, se ha captado carencias de efectividad y eficacia de la aplicación de estos derechos cuando el receptor o receptora es una persona con alguna diversidad funcional, esto tanto a nivel nacional como internacional. Dicha captación desde una macrovisión tiene origen en la ineficacia e incorrecta educación difundida en la sociedad respecto a las vivencias de las personas con algún tipo de diversidad funcional, así como éstas se han tergiversado con el tiempo, los mitos y las realidades subjetivas. Costa Rica, como Estado de Derecho con diversidad humana e ideológica, no está exento de lo expuesto y es por ello que se refiere no solo a su normativa, sino también su educación en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con alguna diversidad funcional. La problemática expuesta no distingue de edad, pero sí de grupo social, pues tal y como se ha venido indicando, la población de interés en esta investigación en concreto es aquella con diversidades funcionales. La razón en esencia para no establecer, o más bien delimitar un rango de edad para efectos investigativos es la importancia de resguardar o proteger y restituir, cuando sea necesario, los derechos sexuales y reproductivos en todas las etapas de la vida de las personas con diversidad funcional. Referente a la delimitación del problema, cabe mencionar también que esta población ha sufrido violencia de diferentes tipos, tal como la invisibilización, la discriminación, la vulneración y negación de sus derechos sexuales y reproductivos a lo largo del tiempo. Sin embargo, no puede omitirse que las últimas décadas han sido un grito de auxilio por parte de estos ante las múltiples injusticias ejecutadas, lo que al mismo tiempo ha tenido como consecuencia nuevas investigaciones, conceptualizaciones y una ampliación importante en el marco normativo tanto internacional como nacional. Referente al tema normativo, de interés fundamental para analizar el problema que atañe a este grupo social, es importante mencionar la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la misma a través del Decreto Ejecutivo número 34.780, en fecha del 29 de septiembre del año 2008, lo que por su importancia para el fundamento y análisis del desafío que enfrenta el marco normativo costarricense se considera un punto de partida prudente. Parece casi increíble considerar que la realidad de población con diversidad funcional ha existido de forma indeterminable y que apenas hace poco más de una década se ha acogido tan importante normativa para la protección en igualdad de sus derechos y de intereses particular para esta investigación, los derechos sexuales y reproductivos. Pues si bien la normativa costarricense enfatiza y regula los derechos sexuales y reproductivos, estos, cuando el receptor es una persona con alguna diversidad funcional, requiere de un tratamiento diferente en razón de los factores sociales, económicos y políticos que influyen en su pleno ejercicio de estos derechos. Dicho tratamiento debe ser efectivo, por ello es que es indispensable que los factores mencionados sean tomados en consideración. Hipótesis. El abordaje de los derechos sexuales y reproductivos en las personas con diversidad funcional desde la normativa costarricense es limitado e insuficiente. No existe una real profundidad al respecto, creándose así vacíos legales en respuesta a la realidad social y al mismo tiempo violentando las disposiciones internacionales ratificadas por Costa Rica que crean una autoimposición y deber de obediencia. Objetivos. Objetivo general: identificar el proceso de interiorización existente entre la normativa costarricense y la aplicación de la misma respecto a la tutela de los derechos sexuales y reproductivos para personas con algún tipo de diversidad funcional. Objetivos específicos:
1. Conceptualizar las nociones generales de relevancia en los derechos sexuales y reproductivos para las personas con diversidad funcional. 2. Comparar el tratamiento y acceso de los derechos sexuales y reproductivos para personas con diversidad funcional en el marco de derechos humanos en relación con la normativa costarricense. 3. Identificar los factores sociales, económicos y políticos que influyen en la normativa legal costarricense que restringen el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con diversidad funcional. Estado de la cuestión. Nociones generales a desarrollar a futuro. Las personas con algún tipo de diversidad funcional son violentadas de diversas maneras en materia de derechos sexuales y reproductivos, restringiéndoles el acceso y el pleno disfrute de los mismos. Las personas con discapacidad, especialmente aquellas que tienen deficiencias severas, dificultades de aprendizaje y de comunicación, se convierten en un grupo con un altísimo riesgo de sufrir algún tipo de violencia. Sin embargo, están totalmente invisibles en las políticas de prevención, detención e intervención en situaciones de violencia. El primer nivel de atención del sistema de salud tiene un rol clave en la implementación de estas políticas. Por lo tanto, es fundamental que las instituciones y personal de salud incluya a las personas con discapacidad en sus acciones. Cuando se define la característica de servicio igualitario, se nombra a las personas con discapacidad, aunque bajo la terminología inapropiada. Las personas con discapacidad sufren múltiples discriminaciones debido a los factores como el género, la raza, la etnia, la orientación sexual y además por tener alguna discapacidad. Están fuertemente limitadas o excluidas de la participación social en forma directa o indirecta. Los datos nos muestran que tienen bajos niveles de estudio respecto a la población sin discapacidad y están excluidas del mercado laboral. Por lo tanto, tienen un mayor riesgo de caer en pobreza. Es necesario combatir los mitos y estereotipos existentes mediante la información adecuada acerca de sexualidad y diversidad funcional, pues es el primer paso para disminuir la vulnerabilidad de esta población, pues se daría un mejor abordaje desde diversas áreas a las particularidades que presentan, dándole un abordaje más integral. Se necesita generar un cambio de la forma de visualizar la sexualidad en las personas con diversidad para reducir las limitaciones en el desarrollo de esta población. Reconocer que el ejercicio de una sexualidad segura, informada y en corresponsabilidad es un derecho fundamental en salud, es un imperativo público. Además, es incuestionable que la promoción de la salud y la salud reproductiva es fundamental para la concesión de la salud y el bienestar, así como para alcanzar el desarrollo sostenible y más específicamente para la ejecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Por esta razón, ha sido colocada en el marco internacional y en los países como de central atención para la garantía del derecho a vivir. Pertinencia social y académica. Pertinencia social. Visibiliza la falta de interiorización existente entre la normativa costarricense y la aplicación de la misma respecto a la tutela de los derechos sexuales y reproductivos para personas con algún tipo de diversidad funcional. Pertinencia académica. Propone una visión más integral e inclusiva, así como actual, de los derechos sexuales y reproductivos en personas con algún tipo de diversidad funcional. Metodología. Tipo de metodología. Sociojurídica, ya que estudia los fenómenos sociales conexos al fenómeno jurídico, con el fin principal de brindar elementos empíricos confiables. Entre sus aplicaciones está desarrollar conceptos adecuados a la realidad social y conocer el impacto de una norma o su efectividad. Dogmático conceptual. En algunas ocasiones se examinan los elementos abstractos a partir de hechos concretos, o bien valores. Se ha encontrado también que se examinan hechos concretos desde un marco conceptual axiológico y se dictamina jurídicamente. Tipo de estudio. El presente estudio utiliza el tipo de investigación básica debido a que ésta, según el autor,
Montaner-Relat se caracteriza porque se origina en un marco teórico y permanece en él. El objetivo es incrementar los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con algún aspecto práctico. Dicha investigación tiene como finalidad la obtención y recopilación de información, instrumentos legales tales como la Constitución Política de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Sexuales aprobado por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras, además de conceptos relativos a fenómenos sociales y al derecho. Enfoque metodológico. El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, debido a que este, según el autor Blanco Pitch, es esencial para el desarrollo de teorías y para la conceptualización de los fenómenos, asuntos o cosas que desea investigar de forma minuciosa. Su prioridad es la descripción, análisis y explicación de lo interesado de forma holística y lo más natural posible. La descripción y explicación debe ser detallada y profunda, por eso es imperativo el uso de cuestionarios. Recolección de información. Se realiza a través de distintos recursos tales como la revisión bibliográfica de diferentes textos doctrinarios y legales, así como entrevistas estructuradas a sujetos expertos. Alcance de investigación. Descriptivo, pues por medio de este se describe datos y características del fenómeno en estudio. Análisis de información. El método utilizado es el deductivo, pues se utiliza para referirse a una forma específica de pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones. Es un modo de pensamiento que va de lo más general, como leyes y principios, a lo más específico, como hechos en concreto. Índice provisional. Se nos muestran 3 capítulos en los cuales se contienen los puntos a desarrollar en cada uno de ellos. Capítulo 1. Nociones generales de relevancia en los derechos sexuales y reproductivos para las personas con diversidad funcional. Capítulo 2. Comparación del tratamiento y acceso de los derechos sexuales y reproductivos para las personas con diversidad funcional en el marco de derechos humanos en relación con la normativa costarricense. Capítulo 3. Factores sociales, económicos y políticos que influyen en la normativa legal costarricense que restringen el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con diversidad funcional. Muchas gracias por el tiempo y la atención dedicada.